puedo ver el voltaje, la intensidad, la iluminancia, es decir, en un determinado momento cuántos kilowatts por cada metro cuadrado, la temperatura a la cual está el panel, y si yo deseo agregar una resistencia variable. ¿Por qué una resistencia variable? En la parte eléctrica está relacionado bastante con la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Recuerdan? Bien, exacto, que el voltaje es igual a la intensidad, no es proporcional, ¿no?, a la intensidad multiplicado por la resistencia. ¿Qué pasa si yo varío la resistencia? ¿Cómo se comporta el voltaje? ¿Varía o no? Yo puedo variar la resistencia con esto. Esto es un resistor de curso. Entonces ustedes también tienen que tener en cuenta eso. Pero como les dije, ¿no?, agarro este panel, lo saco afuera y puedo tomar medidas directamente. Puedo conocer cómo se está comportando, más no puedo ver todavía la producción de energía eléctrica, pero para hacer un estudio previo, ¿no? Tal vez ustedes quieran llevar esto al segundo piso, al tercer piso, donde ustedes quieran. Entonces pueden llevar esto, pero para ver qué tipo de voltaje, qué tipo de intensidad van a obtener, y con eso poder calcular la potencia, pueden llevar esto y esto, ¿verdad? Y con eso pueden hacer las mediciones. Y aparte, ¿qué conexiones pueden ser ahí? En serio, en paralelo, ¿no? Esas conexiones se hacen a través de estas borneras que están acá. Conexiones en serie y conexiones en paralelo. Y una vez que ya ustedes conocen eso, ya pasamos a la siguiente etapa, en la cual yo, luego de haber ya conocido o haber definido bajo qué condiciones voy a trabajar, y ya conociendo el lugar donde lo voy a colocar, conociendo los valores de voltajes máximos, los valores de intensidad máximos, la potencia máxima, ya decido hacer, como se llama, que se produzca la corriente eléctrica, ¿no? Ahora, esta corriente eléctrica, acá ustedes pueden ver dos configuraciones. La configuración a través de los módulos fotovoltaicos, o la configuración en el caso yo quiera hacer solamente simulaciones. Esto lo utilizo cuando yo tengo ya un valor conocido de la iluminancia a la cual yo voy a trabajar. En este caso utilizo esto. Condiciones reales. Primero vamos a trabajar en esta posición. En este equipo me permite decidir cómo quiero trabajar yo, usando estos módulos o haciendo una simulación. Yo configuro A o B. Vamos a trabajar en la parte usando los módulos fotovoltaicos. Entonces, va a venir, vemos esta línea, que configuramos esto, un switch. Esta es una caja combinadora que me permite, en caso yo quiera añadir más paneles fotovoltaicos, puedo añadir acá. Me permite realizar eso. Puedo añadir. Ahora, como les comenté, ¿no?, este equipo ha sido diseñado para condiciones reales. La radiación en un momento puede generar un elevado voltaje, con lo cual podría generar una elevada sobretensión, para la cual no está diseñado este equipo. ¿Qué va a pasar ahí? Necesito un interruptor. Es decir, que cuando ocurren esas condiciones, este automáticamente cierra el circuito. ¿Para qué? Para poder proteger esto de las sobretensiones. Necesito un interruptor. Porque imaginemos, ¿no?, lo ponemos en el mejor de los casos, la radiación está cerca de los 500 o los 600, ¿no? Demasiada radiación, demasiado sobretensión se va a generar. Este equipo no está diseñado para esto. Entonces, ¿quién lo va a cuidar? Este de acá. Se apaga este y ya cuida todos los equipos. Yo enciendo siempre esto. Entonces, una vez que ya llegue a este punto, aquí va a haber dos tipos de conexiones, los más comunes. Una conexión paralela a la red y una conexión tipo isla. ¿Por qué se llama paralela a la red? Porque esta de acá, imaginemos que tú pones en tu casa una configuración de paneles solares. Primero que vas a alimentar a tu casa, a todos los equipos que ustedes crean necesarios, pero siempre te va a generar un excedente, o en la mayoría de los casos ocurre eso. ¿Qué haces con ese excedente de corriente? ¿Qué harían? ¿Cómo lo podías? Pero si ya abasteciste toda tu casa, ¿cómo harías? Lo suministras a la red eléctrica que tienes de la calle. En algunos países, por hacer eso, les reducen los impuestos o les dan incentivos por hacer esa conexión. Tienes un exceso, ¿no? Tengan en cuenta que la radiación solar es ilimitada. Al ser ilimitada esta, entonces frecuentemente vas a tener radiación en ese tipo de corriente, ¿no? Entonces yo puedo alimentar a la red, pero
¿Qué tipo de corriente estoy generando hasta este momento, hasta antes de este punto? ¿Corriente continua o corriente alterna? La que ustedes utilizan en su casa, ¿qué es? ¿Corriente alterna o corriente continua? No, alterna, corriente alterna. La que está en tus celulares, las baterías, corriente continua. Continua. Todo lo que son baterías o pilas son corriente continua. Y todo lo que yo conecto o enchufo es corriente alterna. Entonces, lo que está en tu casa es corriente alterna. Lo que estoy generando es corriente continua. ¿Qué es lo que debo hacer para pasar de corriente continua a corriente alterna? Debo utilizar un inversor. Este inversor lo que me hace es convierte la corriente continua en corriente alterna. Ahora, todos los equipos, no es que si entra, imaginemos, una potencia acá de 100, no te va a generar 100 acá. ¿Por qué? Porque todos los equipos que tienen una eficiencia de conversión. Aproximadamente la eficiencia de este inversor es, según la data técnica que tiene, 0.9, o sea 90%. Es decir, si acá entra 100, ¿cuánto vas a obtener? No 100, 90 watts. Y eso lo podemos corroborar midiendo en estos puntos. Ustedes tienen aquí dos bordes. En estos puntos ustedes pueden medir el voltaje y pueden medir la intensidad de corriente. Tienen voltaje y tienen intensidad que pueden calcular la potencia en este punto. Luego del inversor toman los valores de voltaje y de intensidad, pueden también obtener la potencia. Y con eso podrían calcular la eficiencia o no. La eficiencia, que es la potencia obtenida respecto a la potencia inicial multiplicado por 100%, que da la eficiencia de conversión, que en este caso debería ser 90%. Entonces así pueden hacer un balance energético ahí. ¿Eso qué tipo de conexión es? Paralela a la red. Ahora, eso es cuando estamos en la ciudad, ¿no? Acá en Lima podría hacerse ese tipo de conexiones, ¿no? Porque yo puedo alimentar a la red. Ahora, el otro tipo de conexión es tipo isla. ¿Por qué se llama tipo isla? Porque este tipo de conexión por lo general se utiliza en lugares donde no hay corriente eléctrica. En el Perú, ¿qué lugar podría ser ese? La selva, ¿no? La selva, la sierra, tal vez, de lugares donde no hay corriente eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué se hace ahí? Se utiliza un set de baterías. ¿Para qué? Para que toda la radiación que ha incidido en un momento se almacene en esta batería. Y al almacenarse en esta batería, puede almacenarse, por ejemplo, durante el día, ¿no? En la noche lo puedo usar. Pero para eso también necesito un regulador de carga. ¿Por qué? Porque las baterías tienen una determinada capacidad. Imaginemos que acá está ingresando una corriente con un voltaje de 30 y la batería solamente resiste 15. ¿Qué tengo que hacer con eso? Tengo que regularlo. Por eso necesito un regulador de carga. ¿Para qué? Para cuidar este accesorio de acá. Entonces, una vez que yo ya almacené la energía durante el día, ahora quiero utilizarlo en mi casa. En mi casa, tal vez los equipos a los cuales yo voy a conectar utilizan con corriente alterna de 230 voltios. Corriente continua, voy a tener que pasarlo a corriente alterna. Para eso, ¿qué voy a necesitar? Es un inversor. Ahí tienen las dos configuraciones para poder utilizar este equipo. Tipo isla, paralelo a la red, y tipo isla. Ustedes pueden decidir qué tipo de conexión van a realizar, ¿no?